Hacía tiempo que sentía interés por hacer un reportaje sobre los tranvías de Bilbao, de manera que decidí viajar en tren de Barcelona a Bilbao por primera vez. Por motivos laborales he viajado mucho a Bilbao, pero siempre ha sido en coche. Tras esta experiencia me doy cuenta que el País Vasco pide a grito la alta velocidad. Es francamente vergonzoso. Abando Indalecio Prieto, o Bilbao Abando en Renfe Cercanías, es la principal estación de ferrocarril de la villa de Bilbao. Se ubica en pleno corazón de la ciudad, concretamente en la Plaza Circular. Es una estación terminal de carácter monumental y estilo clasicista, inaugurada en 1948 y diseñada por Alfonso Fungairiño. En su interior destaca una amplia vidriera policromada realizada por Jesús Arrecubieta, del taller de la Unión de Artistas Vidrieros de Irún, símbolo notable de la ciudad de Bilbao. La estación se compone de 8 vías numeradas de la 1 a la 8. Las vías 1 y 2 son usadas para trenes de cercanías de la línea C1, destino Santurce, y de la línea C2, destino Muskiz. Las vías 3, 4 y 5 son usadas para trenes de cercanía de la línea 3, destinos Llodio y Orduña. Las vías 6, 7 y 8 son usadas para trenes de larga distancia, destinos Madrid, Barcelona y Vigo. Relegada al último rincón de uno de los andenes de la estación bilbaína de Abando, aguanta estoica una de nuestras joyas, la Izarra, castigada por el paso inclemente del tiempo. Un grupo de amigos del ferrocarril trabaja para intentar que recobre el brillo que tuvo esta máquina de vapor, único vestigio vivo de la llegada del tren a Bilbao. Fue fabricada por Beyer-Picot en 1863. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao la rescata en 1969 y la restaura. 5 años después se coloca en la estación de Abando. ¿No estaría mejor bajo esta hermosa marquesina? Es inevitable comentar que Bilbao, en los años 70, atravesaba un periodo difícil, ya que sufría un proceso de desindustrialización que condujo a un fuerte declive económico y social. El abandono de las industrias e infraestructura generó una gran cantidad de áreas degradadas y desocupadas. Y la frenética actividad industrial, junto a la poca concienciación medioambiental de la época, provocaron una contaminación preocupante de la ría y sus afluentes. Desde 1974 se vieron los crecientes efectos de la crisis económica que afectó a los sectores más tradicionales de la actividad industrial de Vizcaya. Se multiplicó el paro, con un efecto directo en el retorno de migrantes que venían a Vizcaya una década antes porque había trabajo para todos. Y ahora lo había para pocos. La ría ha sido y es la columna vertebral de esta comarca, un límite natural que divide el Gran Bilbao en dos términos históricamente muy diferentes. La margen izquierda, la zona históricamente trabajadora y más proletaria, cuyas poblaciones dependían de la actividad portuaria, minera e industrial, y la margen derecha, históricamente la zona capitalista con un carácter más residencial.
Con la llegada de la democracia, la reestructuración y la reconversión industrial fue dando tímidos resultados, pero que no variaron hasta la entrada de España en la Unión Europea, con la mejoría de la situación económica mundial. Otro factor que contribuyó a la renovación de la ciudad fueron las intensas lluvias torrenciales que la asolaron en agosto de 1983, siendo realmente la puntilla para muchas actividades que estaban en claro declive. Este declive de la ría se mantuvo con una importante intervención pública a través del consorcio Bilbao Ría 2000, que permitió la renovación urbanística del margen izquierdo. Bilbao se ha convertido en un ejemplo para el mundo de cómo un entorno industrial puede transformarse en áreas de disfrute y nuevos espacios para las personas, y reafirmarse como la ciudad de mayor vitalidad en la costa cantábrica. Voy a pasear por la ría donde radica el acta de nacimiento de Bilbao. Es su emblema de siempre, su arteria principal, memoria de la ciudad portuaria que fue. Al extremo del puente y junto al campo del Volantín, el ayuntamiento de marcado acento francés. La Plaza Nueva, elegante recinto neoclásico, se terminó en 1851. Sus 64 arcos apoyados en columnas toscanas recorren la plaza. El casco viejo, con sus 7 calles, que son más, es una pequeña ciudad en sí misma. La Catedral de Santiago, magnífica muestra del gótico con referencias normandas. Es el edificio más antiguo del casco viejo de Bilbao, lo único que se salvó del incendio de 1571. El Teatro Arriaga, inspirado en la Ópera de París. La extraordinaria fachada principal, con su zona central convexa, exprime todas las posibilidades del barroco, tan al uso en los teatros centroeuropeos del momento. Y así cruzo el puente del Arenal, y detrás de la plaza circular y principio de la Gran Vía, tomo una cerveza fresca con la degustación de la microgastronomía de los formidables pinchos. Hoy, la ciudad de Bilbao, con poco más de 346.000 habitantes, es la capital económica de Euskadi y dispone de una extensa red de transportes públicos, formada básicamente por el ferrocarril metropolitano, inaugurado en 1995, por diferentes líneas ferroviarias de cercanías operadas por Euskotren y Renfe y por el nuevo tranvía. A lo largo de muchas décadas, el País Vasco contó con una de las redes ferroviarias más densas de Europa.
En 1865, el gran desarrollo industrial que experimentó a partir de la explotación a gran escala de las minas de hierro del Monte Triano le permitió crear un completo sistema de transportes públicos, formado esencialmente por 2 líneas ferroviarias principales, numerosos ferrocarriles secundarios y por diferentes tranvías y trolebuses urbanos y suburbanos, que a la vez se adaptaban perfectamente a su compleja orografía. La historia del ferrocarril en Bilbao, de esos extraordinarios caminos de hierro, tuvo sus luces y sus sombras. Facilitó la movilidad, el transporte, la comunicación con otros territorios y a nivel arquitectónico nos dejó extraordinarios ejemplos de estaciones término. Pero también condicionaron de forma sustancial el desarrollo urbano de la ciudad, apropiándose de espacios fundamentales y generando heridas que no se han empezado a cerrar, a curar hasta hace unas pocas décadas, en un proceso que supuestamente se completará dentro de unos años. Ahora nos queda la tarea de dar uso a esos espacios, a esas emblemáticas arquitecturas del transporte que van dejando atrás la función para la que fueron construidas. Ya hemos perdido alguna, otras están disfrutando ya de una segunda vida y otras esperan con incertidumbre, con preocupación, su futuro inmediato. Los tranvías de tracción animal fueron introducidos en Bilbao en 1876 con la apertura de la línea de Bilbao a Algorta. Le siguió en 1882 la de Bilbao a Santurtzi, que, como su predecesor, utilizaba el singular ancho de vía de 1.365 milímetros. Y ese mismo año se abrieron las primeras líneas de tranvías urbanos, en este caso con el reducido ancho de vía de 750 milímetros. Tras ensayar infructuosamente la tracción vapor, Bilbao fue la primera ciudad de España en electrificar sus servicios. El 1 de febrero de 1896 se introdujeron los tranvías eléctricos en la línea de Bilbao a Santurtzi, seguida el 10 de noviembre de aquel mismo año por la de Bilbao a Las Arenas. Finalmente, el 16 de marzo de 1897 se inauguró la ampliación entre Las Arenas y Algorta. Recordemos que Bilbao tenía en esta década de 1890 una población estimada en torno a los 74.000 habitantes. A comienzos del siglo XX, la Compañía Vizcaína de Electricidad gestionaba las líneas que se extendían por ambas orillas del Nervión, desde Bilbao hasta su desembocadura, con una longitud de 30.100 metros. La de la margen izquierda que conectaba con Santurtzi contaba con 14.300 metros y 14 apartaderos, así como con una cochera en La Casilla, talleres y central eléctrica en Burceña, depósito de mercancías en Desierto y un cocherón en Portugalete. Además, tenía 5 pasos inferiores y 2 pasos a nivel en las líneas de ferrocarril a Santander y de Triano. Por su parte, la línea de la margen derecha que se dirigía hasta Algorta tenía una longitud casi de 16 kilómetros, 15 apartaderos, cocheras, talleres y depósito de materiales en el Orrieta, y una cochera auxiliar en Las Arenas. La central eléctrica de Burceña, dotada de 4 máquinas de vapor de 150 caballos y sus correspondientes dinamos, atendía las necesidades de las 2 líneas. En 1902 se sumó un nuevo protagonista a los transportes urbanos de Bilbao, el tranvía eléctrico de Bilbao a Durango y a Ratia, que operó una red establecida también con el típico ancho de vía bilbaíno de 1.365 milímetros, de 50 kilómetros de longitud, la más larga de España. Esta empresa firmó un convenio con la operadora de los tranvía urbanos con el propósito de electrificar sus servicios, pero la dura competencia que estableció con la compañía del Ferrocarril Central de Vizcaya entre Bilbao y Durango redujo los rendimientos y finalmente desbarató la operación. Finalmente, sería la Compañía Vizcaína de Electricidad la que en 1906 tomó el control del tranvía urbano. De inmediato, el nuevo propietario procedió a electrificar y a ampliar sus líneas, así como a ensanchar sus vías para unificarlas en la peculiar medida de 1.365 milímetros.
En los años 20, época de máximo esplendor de los tranvías bilbaínos, la Compañía Vizcaína de Electricidad y su filial de Tranvía Urbano de Bilbao conformaban una red de 60 kilómetros y 12 líneas, por las que circulaban 113 coches motores, 70 remolques, coches de remolque, 14 furgones automotores y 26 vagones para el importante tráfico de mercancías que atendían estas empresas. Por su parte, el tranvía de Arratia, convertido en 1911 en la filial de los ferrocarriles vascongados, contaba con 30 automotores de viajeros, 11 furgones automotores y hasta 83 vagones para el transporte de cargas a remolcar. A finales de la década de los 40, el tranvía urbano fue cediendo espacio a los trolebuses. Y aunque en 1953 movilizaron un total de casi 36 millones de viajeros, los tranvías urbanos dejaban de circular 2 años después, mientras que la agonía de servicio a Santurtzi se prolongó hasta 1959. Por su parte, el tranvía de Arratia, que suprimió su primer tramo entre Amorebieta y Durango en 1937, prolongó su agonía hasta 1964. Con él, desaparecería el último vestigio de este medio de transporte en Vizcaya. Desde finales del siglo XIX, gracias al tranvía, todo el mundo pudo trasladarse a sus lugares de vida y trabajo, a precios razonables y con mayor rapidez. En definitiva, el tranvía fue el primer sistema eficaz de transporte colectivo en las ciudades. De ahí su relevancia, hasta hoy, en numerosos países. Pero entremos en materia. Tras casi 15 años de estudios y análisis, se contempló la implantación en Bilbao de un metro ligero o tranvía urbano que diera servicio a las zonas insuficientemente atendidas por la red de metro y por la variante sur ferroviaria, abierta en 2001 de Renfe Cercanías y Renfe Feve. El 27 de mayo de 1999 se iniciaron las obras del tranvía y el 18 de diciembre de 2002 se inauguró lo que fue su primera fase, entre la parada de Atxuri y la de Uribitarte, con un total de 6 paradas. Comencemos a recorrer la línea tranviaria con un total de 8 kilómetros y 16 paradas. Salimos de la parada de Bolueta, que tiene correspondencia con la línea 1 y 2 de metro. Si antes Atxuri era el PK0 y de ahí iba subiendo hasta la casilla, ahora la han convertido en el PK10. Han añadido una decena a los demás PKs hacia la casilla y aún han restado del 10 hacia Bolueta. Aunque es previsible que la línea se prolongue hasta Cucuyaga en un par de años, esta parada quedará sobre el PK5, es decir, posiblemente nunca existirá un PK0. El 25 de marzo de 2022 se puso en servicio la ampliación desde Atxuri hasta Bolueta, aprovechando las vías de Euskotren que había quedado sin servicio por la apertura de la línea 3 de metro. De este modo se añadieron 2.300 metros de recorrido y 2 nuevas paradas, la previamente existente en Bolueta,
debidamente adaptada al uso tranviario, y una intermedia parada a Buso, dando servicio al barrio del mismo nombre a través del puente de Santa Isabel. El trayecto de Abuso hacia Achuri es el más largo entre dos estaciones de toda la línea. El tranvía está electrificado a 750 voltios en corriente continua y los tranvías se alimentan a través de una línea aérea sencilla de un solo hilo de contacto, sustentada a una altura de 6 metros mediante extensores a fachadas y postes metálicos tubulares con ménsulas. Nos encontramos en la estación de Bilbao-Achuri, que se puede decir que es el origen de todos los ferrocarriles de vía métrica de la cornisa cantábrica, porque desde aquí partió en 1882 el primer tren de vía métrica y servicio comercial de todo el norte de España, que circuló entre Bilbao y Durango. El éxito de esta empresa hizo que luego esas líneas de vía métrica se fueran prolongando, por un lado hacia San Sebastián y a la frontera, y por otro lado pues hacia Cantabria, Asturias y Ferrol o León, hasta donde todavía llega la vía métrica. Ese primitivo edificio, la primera estación de Achuri en 1882, fue experimentando ampliaciones que fueron absorbiendo ese edificio. Todavía sus estructuras se puede decir que están integradas en lo que es la actual estación de Achuri, y entre las ampliaciones la más importante fue la que en 1913 se inauguró, diseñada por el ingeniero el arquitecto José María Schmidt, y es el edificio que vemos en la actualidad, que es un edificio de estilo neovasco. Desde el principio fue
además de estación, la sede social primero de la Compañía del Ferrocarril Central de Vizcaya, que en 1906 se integró junto a las compañías del ferrocarril de Durango a Zumárraga y del Goibar San Sebastián en la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. Esta fue la sede de esta empresa hasta que en el año 72 quebró, fue absorbida por FEBE y a partir del año 79, con las transferencias del gobierno central al gobierno vasco, pues pasó a ser la sede de Euskotren. Siempre fue la cabecera de las líneas del servicio ferroviario de Bilbao a San Sebastián y también de los servicios por el ramal de Amorebieta a Bermeo, hasta que en el año 2019, con la inauguración 2 años antes, en 2017, de la línea 3 del metro, que ha ido desviando poco a poco esos servicios ferroviarios que venían del este de Vizcaya o de Guipúzcoa hacia Bilbao, los ha ido desviando al centro de la ciudad, pues en 1919, ya en septiembre de 1919, perdió el servicio ferroviario. Eso no quiere decir que la estación haya quedado sin uso, porque por un lado sigue siendo la sede social de Euskotren, por otro lado, en la propia estación de Achuri está el corazón técnico de la empresa, porque aquí está el puesto de mando que regula toda la circulación ferroviaria y también del tranvía de Bilbao en Vizcaya, y además se ha aprovechado su playa de vías para poder estacionar los tranvías que prestan el servicio en la ciudad, porque al ser una línea muy urbana, absolutamente urbana, pues la verdad es que no pasaba por un sitio donde digas, pues mira, aquí hay un solar libre para hacer las cocheras. Entonces las cocheras se tuvieron que hacer en Achuri, aprovechando los pocos espacios que había, y al liberar la estación del servicio ferroviario permitió que tuviera más capacidad, más espacio para poder albergar los tranvías que operan en la ciudad. Además, el vestíbulo, como podéis ver en estas imágenes, el vestíbulo se ha aprovechado para montar en ella una pequeña exposición histórica, tanto sobre la historia de los 40 años que este año precisamente celebra Euskotren, como también un pequeño botón de muestra de lo que es el Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, y invitar de este modo al visitante que quiera saber más a que después de visitar esta pequeña exposición pues se anime a venir a Azpeitia, visitar el Museo Vasco del Ferrocarril y también, por qué no, viajar en sus trenes de vapor. El mantenimiento de los tranvías se efectúa en unos pequeños talleres y depósitos ubicados
en la salida de la estación de Achuri. El depósito es una estructura metálica con cubierta que puede albergar los vehículos del parque y dispone de 2 vías, ambas con un pequeño foso de revisión que se prolongan en la parte trasera, como vía única para acceder a la zona de túnel de lavado y los areneros. Sí, el tranvía que acaba de pasar es el coche 408, que es algo diferente a los restantes tranvías originarios de Bilbao. Porque los tranvías de Bilbao en principio son 70% piso bajo, son todavía una primera generación de tranvía de piso bajo, en donde los bojíes extremos siguen siendo bojíes más o menos convencionales, muy compactos pero convencionales, con lo cual en los extremos no hay piso bajo, hay 2 escaloncillos para llegar a esos extremos. Pero con el 408 se llegó a un acuerdo entre Euskotren y CAF para poder experimentar el primer diseño de bojíe motor 100% piso bajo de CAF. Entonces el 408, a diferencia de los demás hermanos suyos, que los bojíes extremos son motores y el del módulo central es remolcado, lo que facilitó que fuera de piso bajo. En este caso solo uno de los bojíes extremos es motor y el otro es remolque, mientras que el bojíe central está motorizado, es un bojíe motor 100% piso bajo. Fue el primer bojíe 100% piso bajo construido por CAF y sirvió de base para todos los demás desarrollos que ha hecho a partir de entonces CAF de tranvías 100% piso bajo. ¿Pero esos semáforos no están coordinados o están averiados, digamos? Sí, están coordinados. Por eso. Pero claro, si no va justo a la hora... Ajá. Pierde el ciclo. Claro. Eso es. Claro. Sí, porque no más estaría esperando el ciclo, no... Desde que pusieron la salida de todo por San Mamés, los 129... Bueno, se nota también aquí en los santos que lo han pegado. Esta es la Sagrado Corazón. Pero a ver dónde está. Guggenheim, Abando Ibarra, Sabina Arena, Euskalduna. Tiene que venir de arriba para abajo ahora. Sí. Pero es una imagen real ahora. Sí. Sí. Ya cambia de espalda. A ver, ¿se ve que se mueve? A lo mejor ya empezó. El edificio de talleres en su interior, admirablemente dispuesto, ya que posee una vía de taller con foso integral y pasarelas elevadas de visita de los equipos en el techo, y un torno de ruedas talgo. Para pasar las unidades en Achuri se han instalado agujas de corazón móvil y en caso de tener que meter las unidades al taller se baja la tensión de catenaria de 1500 a 750 voltios. Pero da igual, los golpes pueden estar una semana, no hay tiempo, no hay espacio para eso. ¿Cuánto fue? Pero
filo. Esto afecta a la pestaña. Así, el trayecto más corto es el de Achuri a la Ribera. Saliendo de Achuri, la vía realiza una cerrada curva a la izquierda con un radio de solo 15 metros y sigue en vía única por la calle de la Ribera para encontrar la parada frente al clásico mercado de la Ribera. Esta parada no tiene marquesina, debido a la estrecha acera sirviendo los soportales para resguardarse en las esperas del sol y la lluvia. Continuamos de la parada Ribera por vía única hasta la parada Arriaga, ubicada en la parte trasera del conocido teatro, y que se utiliza normalmente para realizar los cruces de la sección de vía única. Frente al Teatro Arriaga y cruzar la plaza de San Nicolás en solo 5 minutos a pie, se conecta con la estación de Zazpicaleac, Casco Viejo, donde confluyen las 3 líneas de metro y las líneas de Euskotren.
A partir de la parada de Arriaga, los tranvías cruzan el puente del Arenal y suben por la calle Navarra hasta llegar a la parada de Abando, que dado el elevado número de peatones que pasan por él, se hace en la acera, sin marquesina. Existen validadoras, pero los billetes y las recargas de tarjeta se hacen en la oficina de turismo. En el centro de la plaza circular se halla el monumento de don Diego López de Haro. Pocos saben que su pedestal era el agarre de la catenaria de los antiguos tranvías. A tiro de piedra de Abando se encuentra la estación del metro de las líneas 1 y 2, así como las estaciones de Adif, Bilbao-Abando y la preciosa estación de Feve, hoy Bilbao-Concordia. En la plaza circular, la vía efectúa una cerrada curva a la derecha y se interna en la calle Buenos Aires, hasta llegar a la plaza de Venezuela, y gira a la izquierda por la calle Acebal y Dígoras para entrar al paseo de Uribitarte, donde se encuentra la parada de Pío Baroja, y se inicia la sección de doble vía usada para cruzar unidades, ya que si una no llega a esta parada, otra de sentido contrario no puede avanzar a Chur. Una bretel y una vía mango, donde se apartan unidades en casos especiales. Antes, este terreno estaba ocupado por industria pesada y las vías del ferrocarril Bilbao-Portugalete-Triano, que desde 1999 llega a Bilbao por la variante sur ferroviaria Abando, Zabalburu, Amezola, Autonomía, San Mamés o La Beaga, dejando libre esta zona, reconvertida en un paseo con el tranvía circulando con vía doble sobre hierba para llegar a la parada de Uribitarte. De la parada de Uribitarte, cruzando la ría por el atrevido puente de Zubizuri, obra de Santiago Calatrava, y en unos 10 minutos
se llega al funicular de Archanda, construido por la empresa suiza Bonrock a iniciativa del donostiarra Evaristo San Martín. Su primer viaje lo hizo el 5 de octubre de 1915, operado por una empresa privada. Al quebrar esta, el municipio se hizo cargo de él en 1939. Fue totalmente reformado en 1983 y actualmente está gestionado por el Ayuntamiento de Bilbao. Se construyó para poder acceder al casino, que estaba situado en el monte Archanda. En la Guerra Civil, durante el asedio de Bilbao, las vías y la estación superior fueron bombardeadas y se interrumpió el servicio hasta 1938. Por norma general hay una frecuencia de trayecto de 15 minutos para un viaje de 3 minutos, pero esta frecuencia se acorta cuando la afluencia del público es mayor. En cada viaje pueden ocupar el funicular 70 personas. Lo bonito es subir a 770 metros de distancia real para acceder 226 metros y medio y contemplar las espectaculares vistas del Gran Bilbao. En cuanto al confort del viajero, poseen alumbrados interior con lámparas fluorescentes y climatizador bizona cabina viajeros. En cuanto al sistema de información, destacaremos los indicadores frontolaterales, uno por cabina y lado, los LEDs naranja donde se expone el destino de la unidad y dentro indicadores donde aparece la siguiente parada, fecha, hora, temperatura exterior, mensajes especiales, etc. Existen, para dotar de mayor seguridad al viajero, de 4 cámaras con memoria y además fuera también graban a los laterales de la unidad para ver el tráfico rodado o el acceso de viajeros.
El 30 de abril de 2003, la línea se amplió con la parada de Guggenheim, donde el titanio se ha impuesto al hierro que corría por las venas del Nervión. El Guggenheim, extraordinaria escultura transmutada en edificio museo, un artificio de diseño arquitectónico llevado a su límite, es el símbolo por excelencia de Bilbao junto a Pupi, la mascota del museo. El 24 de julio del mismo año entraron en funcionamiento 4 paradas más, correspondiente al tramo Guggenheim-San Mamés. Entre las paradas Guggenheim y Abando-Ibarra, antes era una zona de puerto donde los barcos cargaban y descargaban mercancías. Renfe tenía aquí una terminal de mercancías también. De la parada Abando-Ibarra, usada para ir a la Universidad de Deusto y la Torre Iberdrola, seguimos la apacible avenida Abando-Ibarra hacia la parada de Euskalduna. El material móvil empleado son 8 unidades fabricadas por CAF en el año 2002 y numeradas como serie 400. Estas unidades son de 3 coches, los 2 de cabeza motores con cabina y el central de menor tamaño con un semipantógrafo. El 21 de junio de 2021 se puso en servicio la primera de las 3 unidades de mayor capacidad. Estas nuevas unidades del modelo Urbos 2 de 5 módulos de la serie 500 fueron transferidas desde el tranvía de Vitoria. Llegamos a Euskalduna, parada cercana al Sagrado Corazón y que da servicio al Palacio de Congresos de la Música. En esta zona se encontraban los astilleros Euskalduna, de donde además de producir barcos también se han fabricado trenes. Esta parada posee de una aguja escape usada en caso especial. Además, aquí se encuentra la central de transformación para la red. Al lado de la parada Euskalduna se encuentra el romántico parque de Doña Casilda Iturriza. A continuación, los tranvías atraviesan la doble rotonda viaria de la Plaza del Sagrado Corazón y se internan en el lateral derecho de la avenida de Sabino Arana, donde se encuentra la parada homónima en honor al padre del nacionalismo vasco. En la parada Sabino Arana, esquina con calle Licenciado Poza, se puede ir a la zona de Indauchu o al campo de fútbol de San Mamés. Torcemos una curva hacia la derecha para seguir por la calle del Ferrocarril, donde sigue por encima del trazado soterrado de la actual línea Adif y llega a la parada de San Mamés.
En esta parada hay conexión con Renfe Cercanías C1 y C2, líneas 1 y 2 de metro y la principal estación de autobuses interurbanos Termibus. A la salida de San Mamés y frente al edificio de Radiotelevisión Vasca, la línea tiene otra curva a la izquierda de radio muy cerrado y pasa a discurrir por la calle Gurtubay, hasta llegar a la parada Hospitalea Hospital, llamada hasta 2012 Basurto. Esta parada puede ser usada también para ir a Termibus o para ir al Hospital de Basurto. También hay otra conexión con Feve, estación Basurto Hospital, que andando está a unos 5 minutos. En 2012 se abrió la última fase del proyecto, el tramo Hospitalea-Hospital La Casilla, con la parada intermedia Basurto. Este discurre por la calle Autonomía, por el medio de la calzada, compartiendo paradas y carril con Bilbobús. También tienen autorización de paso los vehículos prioritarios de emergencia. Y llegamos a Basurto, donde hay conexión con C1 y C2 de Renfe Cercanías, en la estación Autonomía. En los tranvías de 3 módulos se accede por 4 puertas por costado y entre toda la unidad se reparten 196 plazas, de las cuales
48 son para ir sentado y 148 de pie, más otras 2 para personas de movilidad reducida. Siguiendo la calle Autonomía y a unos 424 metros llegamos a la casilla final del trayecto. Prácticamente la estación de cercanías de Renfe queda en medio de las 2 paradas. En la casilla los tranvías hacen la maniobra de cambio de vía con una bretelle. Si vienes a Bilbao, aparca el coche y súbete al metro y el tranvía. Llegarás antes y no contaminarás. Andrea Heroni